Bueno, gente, ¿qué está pasando en Ecuador? Se desató la guerra en Ecuador. Vemos las noticias más escabrosas, eso parece la Colombia de los 80. Pero para hablar de eso, he invitado a la persona que está en este momento en el escenario en el que están sucediendo esos hechos tan difíciles para este país hermano, que es un amigo de este canal, que es un defensor de derechos humanos, que es un experto en marketing político y que es un excelente comunicador. Hugo Godoy, bienvenido. Gracias, querido Pablo. Gracias al público de Palabras Mayores por esta oportunidad, por este tiempo de poder conversar para entender qué es lo que está pasando en la patria ecuatoriana, hermana de Colombia, hermana de Perú, y cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora a mediano y largo plazo, ¿no? Que es lo que más debería concentrarnos. Muchas gracias y también te deseo un feliz año nuevo, aprovechando la oportunidad. Espero que sea un gran año para Palabras Mayores y, como no, para mi querida Colombia. Igual. Y para Sorprendente Films, suscríbanse a Sorprendente Films porque ahí van a estar al tanto de lo que está sucediendo en Ecuador. Ese es el canal de YouTube de mi amigo Hugo. Bueno, Hugo, yo creo que tú te adelantaste a los tiempos. En nuestras últimas entrevistas dijiste que esto podía terminar en una guerra civil. Nos hablaste de las guerras de bandas, del narcotráfico, de cómo Ecuador se convirtió en una plataforma logística para la exportación de la cocaína de Colombia y de Perú, de cómo las transnacionales del crimen se habían tomado nuestros países y de cómo nuestros gobiernos progresistas no habían hecho lo suficiente para articular entre ellos unas estrategias. Todo eso se complicó con la subida del poder de Noboa, cuando la derecha se toma el poder y se dedica al neoliberalismo y encima el nuevo presidente es uno de los hombres más ricos del país. Hay toda una declaración de intereses y de intenciones. Entonces yo quiero que tú nos analices y nos cuentes cuál es la situación del Ecuador, qué es lo que ha pasado y por qué se ha desencadenado esta guerra civil. Bueno, para hacerte una historia más fácil y sencilla de entender para el público colombiano, pensemos en la Colombia del 2002, 2003, cuando estaba en pleno auge, en plena práctica el Plan Colombia, ¿no? Cuando Uribe era presidente y tú circulabas por Colombia y veías tanquetas de militares y retenes y espacios o momentos en donde veías militares y más allá, en otros espacios veías a la guerrilla y por otros lados veías a los paramilitares. En Ecuador no existe el tema de guerra contra guerrillas, no hay una guerra de persecución ideológica, izquierda, derechas, comunismo, capitalismo, pero sí tenemos una evolución del capitalismo liberal, libertario, estas bandas criminales que están ahora declaradas y decretadas por el gobierno de Noboa como terroristas, pues ellos lo que están peleando y luchando es por su espacio en barrios marginales para vender las drogas, están peleando por los puertos y por las ciudades portuarias, por donde se exporta a través de barcos y de productos ecuatorianos, sobre todo agrícolas, hacia el mundo entero, allí metida la droga también, ¿no? Entonces, es una grave crisis que está enfrentando a bandos, tanto como tú bien lo mencionas, el lado del gobierno, donde tienes funcionarios, el presidente, el anterior. Hablemos del anterior presidente, me acuerdo cuando tú y yo conversábamos sobre lo que significaba el gobierno de Guillermo Lasso en la región y en el país, y que luego se desencajó, se descubrió que Guillermo Lasso era parte de los cabecillas de una banda internacional de narcotráfico y de lavado de activos, ¿no? A través de su banca en el Ecuador, el Banco de Guayaquil, él y su cuñado Fidel, quien también es involucrado en una investigación internacional de la DEA, de la CIA, por mencionar organismos de Estados Unidos, para no solamente involucrar a los ecuatorianos, la Interpol que investigó sobre el tema del envío de drogas desde Ecuador hacia Europa a través de la recepción de la mafia albanesa, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nos hacen pensar que desde hace mucho tiempo se estaba desestabilizando el gobierno de Rafael Correa con el objeto de llegar al poder y ya en el poder permitir que se den todas estas condiciones que, como tú bien mencionabas, las habíamos anotado antes, ¿no? Todo esto se concreta, bueno, en la metástasis, como le llaman al caso último de investigación
de la fiscal del Ecuador, que señora Salazar, que es muy afín al fiscal Barbosa de Colombia o a la fiscal que también está A involucrada la en fiscal actos de Mancera, corrupción. que es otro problemita que tenemos brutal, sí. Sí, todos son estructuras de control del sistema judicial para perseguir a dirigentes campesinos, sindicales, políticos, que no son afines al privatismo, al neoliberalismo, a la venta de los países de esta región, ¿no? Entonces, y también que podrían ser inconvenientes para toda esta red, estructura de narcotráfico, tú sabes. Se cultiva la coca en Colombia y en Perú, se la procesa, se la convierte en cocaína. Ahora, desde Colombia y desde Perú no se está exportando un tercio y está aumentando. Más de un tercio de la cocaína que se produce en Colombia y en Perú se la está exportando desde Ecuador. Es decir, que ahora se está viendo un sistema de logística en donde unos siembran, otros cosechan, otros producen, otros transportan y otros la envían, ¿no? Para que veamos que el sabotaje que se provocó en el 2018, en donde tú recuerdas, se destruyó el sistema de la UNASUR, que era una estructura de cooperación de los países de América del Sur, en donde se planificaba dentro de la UNASUR tener una estructura de todos estos países a la esquema de Unión Europea, más o menos, de seguridad, de control financiero, se pensaba en un Banco Central de Sudamérica y todo, pero cuando se llega a poner gobiernos afines a cierta embajada, a cierto gobierno desde Estados Unidos, pues se destruye la UNASUR en el 18, acuérdate de Macri, acuérdate de Piñera en Chile, acuérdate de Lenín Moreno en Ecuador, acuérdate de Duque en Colombia. Todos ellos conspiran para destruir la integración de América del Sur, pero quienes sí se integraron, quienes sí están integrados son los terroristas, si lo queremos llamar así ahora en el Ecuador, los narcotraficantes, las bandas de crimen organizado transnacional, y también la estructura del Comando Sur de Estados Unidos, que es la misma desde Colombia, Ecuador, Perú y toda la región. Una cosa que debo mencionar también, aprovechando en palabras mayores esto, se está posicionando de manera estratégica la idea de que todo esto, lo que está ocurriendo en Ecuador, es porque se fue la base de Manta de Estados Unidos, la que solo actuaba y funcionaba para el Plan Colombia, es decir, se estructuraba desde allí un monitoreo satelital para atacar en el campo colombiano, tú sabes, en el Putumayo, sobre todo en el sur oeste de Colombia, bombardear a territorios en Colombia y también hacer esto del glifosato, ¿no? La contaminación con glifosato. Pero se va a la base de Manta gracias al gobierno de Correa y desde allí troll centers y estructuras mediáticas se está tratando de posicionar desde hace mucho tiempo de que debe volver una base de Estados Unidos en el Ecuador. Pero solo para resumir, yo digo, todavía existen 8 bases en Colombia de Estados Unidos, grandes bases, estructuras muy grandes, y hasta ahora Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del planeta. No se ha logrado la pacificación en Colombia de territorios. Y en el caso de Perú tienes 3 bases de Estados Unidos, más otras infiltraciones que no se dice, no se divulga públicamente, pero aún así en el sector de Loreto, al norte de la selva peruana, del Amazonas, Iquitos, etcétera, allí no manda el gobierno del Perú. Y no encontramos que esas bases de Estados Unidos hayan servido de algo para evitar o prevenir que el Perú sea el segundo gran productor de cocaína del planeta. Y ojo, el armamento que se está utilizando por estas bandas criminales en el Ecuador, que ahora se llaman terroristas por el gobierno del Ecuador, por temas legales, están armadas hasta los dientes. ¿Y de dónde proviene ese armamento sino desde la frontera permeante de Colombia y del Perú? Entonces, no es que la solución de renunciar a la soberanía nacional y de encontrar soluciones territoriales de Colombia, del Perú y del Ecuador y de nuestras propias naciones, no se supone que a través de eso se logran las soluciones, sino lo que nos están diciendo es que entreguemos definitivamente el territorio a los Estados Unidos y realmente preguntémosles a los afganos en Afganistán si es que de alguna manera la guerra de 20 años contra la OTAN y contra Estados Unidos sirvió de algo para evitar el consumo de opio, de amapola, el cultivo de amapola en Afganistán. Eso es lo que quería mencionarte, que te digo, es una campaña brutal
diaria y continua y constante en medios de comunicación de derecha privados y también en redes de internet donde se dice que la base de Manta era lo que impedía el narcotráfico en Ecuador. Y debo decirle a los que se han olvidado, sobre todo a los que tienen menos de 20 años, que no recuerdan cómo era la época durante la base de Manta, y yo sí conocí la base de Manta durante el gobierno de Estados Unidos, durante la ocupación del ejército de Estados Unidos ahí, en donde los índices de criminalidad, en vez de disminuir, iban en aumento. Después del 2007, cuando sale la base de Manta, más bien al contrario, se dio un proceso de pacificación del Ecuador. Oye, Hugo, es que parece que estuviese la tormenta perfecta en Ecuador. Un país dolarizado. Entonces, los narcotraficantes no tienen ni que cambiar dinero, ni hay control del dinero. Porte libre de armas. Pueden estar armados, no hay ningún problema. No hay control efectivo de las aduanas por parte del gobierno. La cercanía de Colombia. Es decir, los analistas internacionales están hablando hoy de la posibilidad de un estado fallido en Ecuador, de que Ecuador ya era un narcoestado y de que estamos ante la posibilidad de un estado fallido. ¿Eso es real? ¿Puede terminar Ecuador siendo un estado fallido? Te respondo de una manera social, de una manera con datos duros. Ecuador resulta ser una máquina para crear criminales, para crear crimen organizado y para provocar que grandes masas de población miserable que vive en miseria se convierta en criminales. De los datos duros de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que todavía existe y Noboa quería disolverlo, por cierto, podemos decir que la policía cada año en toda su estructura de inteligencia y de investigación captura en flagrancia, es decir, con las manos en la masa delincuentes y también por investigaciones de la policía, aproximadamente 80.000, 90.000 personas al año. 80.000 ciudadanas y ciudadanos nacionales e extranjeros ingresan a las cárceles capturados por la policía, sea por una orden judicial o sea porque se los toma, como se dice en términos legales, en flagrancia, o sea, cometiendo el delito o durante las siguientes 24 horas después de haber cometido el delito. Entonces, ¿qué ocurre? En el Ecuador tienes aproximadamente un hacinamiento de 30.000 personas en las prisiones que existen ya per se en el Ecuador. El presidente Noboa dice que hay una sobrepoblación carcelaria que sobrepasa las 3.000 personas. Conozco el caso de muchas cárceles en donde esto es peor aún de lo que realmente Noboa menciona. ¿Y qué pasa con esos otros 70.000? ¿Y qué pasa con los que están capturando en este momento en calles y en avenidas? Ahora, salen, te doy otro dato duro, el ejército del Ecuador, el comando conjunto, tiene aproximadamente unos 43.000 efectivos, entre marina, fuerza aérea, tropa, etcétera, etcétera. El presidente Noboa menciona que han movilizado a cerca de 20.000 efectivos en todo el territorio del Ecuador en los 225.000 kilómetros cuadrados que corresponde a este país. Ahora, de esa cantidad, más o menos tienes 60.000 efectivos policiales, que no todos están en tareas de investigación y de captura de ahora llamados terroristas por el decreto 111 del presidente Noboa, que posiciona o que nombra a las bandas criminales que se están dedicando no solamente al narcotráfico, porque aquí también hay que decir una cosa que distorsiona las noticias a nivel internacional. No es solamente el tema del narcotráfico. Unos se dedican al tema de la logística del narcotráfico. Pero lo que ocurre del Estado fallido que tú bien mencionas es que durante el gobierno de Lenín Moreno en el 2018, el Ecuador entra en una consulta popular. Han estado gobernando bajo consultas populares engañosas en el Ecuador. Durante el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo intentó una consulta popular que le salió mal y por eso salió del gobierno. Y el señor Noboa también está tratando, deseando entrar a una consulta popular. Y eso me preocupa el tema también de que tú sabes que en estado de guerra los presidentes se aprovechan de la popularidad que provoca el patriotismo, el nacionalismo, de ver a los ejércitos nacionales, a la Policía Nacional combatir el mal que los medios de comunicación identifican como mal. No ¿Crees que se exactamente puede el volver mal otro per Bukele se. entonces, el tipo? ¿Perdón? ¿Crees que se puede intentar volver otro Bukele? A eso voy, a eso voy.
Yo tengo un factómetro que publico cada año de cuáles son los posibles presidentes que podrían salir del puesto del mandato por las malas acciones de sus gobiernos y la desestabilización social. El año pasado, por ejemplo, mencionamos el caso de Castillo, que si no hacía lo que se tenía que hacer iba a salir del puesto, salió. Y para mi gusto particular, personal, debo decir que por lo menos en nuestra lista de presidentes de América que podrían no terminar su mandato, no está el presidente Petro de Colombia. Bueno, Porque obviamente nos da un tenemos el caso alivio. Hugo, gracias por esa buena noticia. pero porque Tú tenemos, aciertas y quiero decirle a la gente que siga tu canal de YouTube, porque tú eres increíblemente acertado, no solamente en tus análisis, sino en tus pronósticos. Entonces yo los invito a que sigan el canal de Sorprendente Films, porque lo que Hugo comenta allí tiene repercusiones para toda Latinoamérica. Además, él es un gran conocedor de la geoestrategia y la geopolítica internacional. Perdóname, sigue. no, muchas gracias por esos comentarios, realmente me halagas, me honras, la No, la verdad. verdad, hermano, la verdad. Estos ojos rojos es de muchas horas de trabajo y de investigación, pero a lo que iba es, claro, hay gobiernos, como por ejemplo el caso de Milei, que están haciendo mucho esfuerzo por no terminar ni siquiera 2 años consecutivos de gobierno. Y Noboa, para diciembre de este año, cuando recién tomaba el puesto, veíamos que era el camino perfecto para la destrucción y la hecatombe. Pero ocurre que en esta semana empieza a hacer cosas que no estaban en nuestra lista de lo que él podía hacer, como se le da el caso de la consulta popular, lanzan polls, lanzan encuestas y se dan cuenta que iban a perder como Lazo y que estaban perdiendo popularidad de manera brutal y que no iban a durar 3 meses en el mando, en el puesto. Entonces Noboa, en desesperada, entra con el decreto 110 el domingo y después el martes con el 111. Esos decretos yo no los tenía en el mapa de mi análisis y de mi investigación y obviamente eso aumentó la popularidad de Noboa, quien, claro, al sacar el ejército, pero de una manera distinta a la que hizo Lazo y Moreno, porque Lazo y Moreno gobernaron con decretos de excepción, sacaron al ejército siempre, Mm. pero en este caso específico nombra a estos grupos criminales como terroristas, les da potestad, les da autoridad y libertad al ejército y a la policía de matarlos, o sea, porque son casus belli, o sea, son terroristas, y la asamblea que tiene una alianza con el gobierno, con el ejecutivo, les da amnistía antes de lo que dice la Constitución, de que para poder tener una amnistía, primeramente tiene que darse el tema del crimen político, es decir, solo se puede dar amnistía por 2 razones. Primera, porque sea un crimen político, por ejemplo, el caso de los guerrilleros, de los revolucionarios, de los que tienen ideología política. Y la segunda, porque ya hay una sentencia ejecutoriada. Caso de Perú, de Fujimori, ¿no? Donde se les da un perdón a Fujimori por su edad avanzada, por su cáncer, que eso levantó también mucho dolor en Perú. A mí también me levantó porque es un criminal de lesa humanidad, pero se le da esto porque se sabe que ya Fujimori no tiene mucho tiempo más de vida, o sea, le dan 2 o máximo 3 años. Y Keiko Fujimori feliz deja que, o sea, se le dio ese indulto. En el caso del Ecuador se indulta sin cometer el crimen previo. O sea, se le dice al ejército, vaya y mate a quien le dé la gana, si consideran que encuentran terroristas, pero datos interesantes que me hacen pensar que todo esto está yendo mal, es que, por ejemplo, en estos 3 días de acción se han capturado solo a 300 personas supuestos terroristas, se han asesinado a 5 que han estado en actitud de ataque, de contraofensiva, y te digo un dato duro, se estima con datos nacionales e internacionales que estas bandas criminales tienen más o menos entre 20.000 y 23.000 efectivos. Entonces, si en 3 días movilizas a 20.000 militares, a cerca de 30.000 policías y solo capturas a 300 personas en 3 días, y Noboa ya está empezando a decir que está costando mucho esta guerra interna y que va a aumentar impuestos, hermano, perdona que te lo diga, pero nuevamente empiezan a subirme los datos de que Noboa no está haciendo bien las cosas y de que el pueblo ecuatoriano se va a poner molesto porque los resultados no son los esperados. O vas a tener que aumentar a tener en los militares. Puso un estado de excepción de 60 días, ya va 54 que le sobran, y tiene que tratar de desmantelar estas bandas criminales
que, como te decía, no solamente se dedican al narcotráfico, porque cuando Moreno se le da poderes absolutos, cuando se le engaña al pueblo, porque yo quiero hacer un factómetro y te invito a que cuando lo logre tener, te lo voy a pasar de primera mano a ti, un factómetro de cuál es el nivel de manipulación que tiene una sociedad o un pueblo o un país. Y el Ecuador es uno de los países de la región que también es muy manipulado mediáticamente. El caso de Argentina, cuando llega Macri, se crea esto de la división de opiniones, ¿no? La famosa grieta, lo que pasa en Colombia con la manipulación mediática que ha mantenido a ciertos gobiernos corruptos en el poder y que todavía no se logra que un criminal como Uribe, por ejemplo, esté en la cárcel por lo de los falsos positivos. Pero a lo que voy es, Ecuador es uno de esos países muy manipulados mediáticamente. En 2018 se le manipula al Ecuador con el anticorreísmo, se le da plenos poderes a Lenín Moreno para hacerlo emperador, destruye la institucionalidad del país porque saca jueces, saca fiscales, saca jueces de la Corte Superior, que aquí se llama Corte Constitucional, lo que en otros países es la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitución en Guatemala, etcétera, etcétera, Corte Suprema en Estados Unidos. Se quita todo eso y se pone a corruptos. Y desde ahí tenemos una desinstitucionalización. En las cárceles se destruye el sistema, la Secretaría de Seguridad la elimina, le quita las armas a la policía especializada, a la policía penitenciaria, que es un organismo autónomo que se lo había creado así para ser inviolable, para ser incorruptible. A los guías penitenciarios, querido Pablo, se les quita la posibilidad de tener armas, de tener control sobre las cárceles y les deja y otra cosa peor que hace, destruye el sistema de máxima seguridad, de mediana seguridad y mezcla a todos los prisioneros iguales. Entonces tienes a los guías penitenciarios sin armas, a los criminales más peligrosos les deja sin estos anillos concéntricos de máxima seguridad y los mezcla con el que atropelló a alguien, con el microtraficante, con el asaltante de celulares. Entonces, ¿qué hacen estos criminales que son organización? Ellos no son un cualquier ladrón común, ellos saben de estructura, ellos saben de mafia, son mafiosos. Cooptan en la cárcel, como en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la famosa cárcel más peligrosa del planeta, es la cárcel más peligrosa del planeta, porque allí han muerto cerca de 2.000 personas, ya desde el 2020, 2021, cuando estalla la primera masacre. Este 2.000 personaje... muertos en una cárcel en 2 años. Exactamente, amigo, Uf. exactamente. La penitenciaría del Litoral y otra cárcel, la de Esmeraldas, son las dos cárceles más peligrosas del planeta. ¿Pero por qué razón? Porque Lenin Voltaire Moreno, el que traicionó a Rafael Correa, ya te digo cuáles son las tres cosas El que hizo. entregó a Julian Assange. El que entregó a un hermano ecuatoriano y del mundo, a Julian Assange, exactamente. Y por eso te digo, yo no le veo la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos vaya a dar, que dicen ahora que es el gran salvador. Y esta es la estructura comunicacional que están tratando de utilizar. Porque le invito al público de Palabras Mayores a que googleen, revisen en las redes de internet donde hay videos, cuando el señor expresidente, que no gobernó 4 años, que salió a los 2 años, por corrupto, por pillo, por delincuente y por casi destruirlo al Ecuador, el señor Guillermo Lasso, banquero, cuando él se bajaba del avión presidencial, a cualquiera de los dos aviones que tiene la presidencia de la República, del Ejecutivo, cuando él se baja del avión, ¿quién es la siguiente persona que baja detrás de él? ¿O quién estaba siempre en reuniones con el presidente Lasso? ¿Quién gobernaba detrás de Guillermo Lasso? Más claro es lo que quiero decirles. Fitzpatrick, el embajador del gobierno de Estados Unidos en Ecuador. Vean los videos. Ni siquiera se los quiero pasar de videos que supuestamente vayan a decir, sí, Sorprendente Films es capaz de clonar o de manipular videos. No, vean cualquier video de cualquier red nacional o internacional de noticias donde Guillermo Lasso baja de la rampa del avión presidencial. Siguiente que sale es Fitzpatrick, con un maletín, el embajador del gobierno de Estados Unidos. Quien ha estado gobernando en Ecuador es Fitzpatrick. Y a lo que voy es, ahora vienen con esta cantaleta de que se necesita la base.
de Estados Unidos, que se necesita cambiar la Constitución. Entonces, claro, este señor Noboa, actual presidente, está adquiriendo grandes niveles de popularidad. Sale todos los días a hablar en medios a decir, no voy a claudicar, yo voy a luchar por el Ecuador. Aquí los terroristas, porque ya se logró poner por su propio decreto la palabra terrorismo, no van a vencerlo al país y nosotros vamos a vencer, ¿no? Entonces el público, la base popular que no tiene el dinero para ver videos en YouTube, no tiene dinero para tener ni siquiera un video de 5 minutos en Facebook, porque te debo decir, amigo, que no existe una política pública en el Ecuador para que la gente tenga soberanía o democracia con respecto a la comunicación, porque si tienes 6 canales de televisión que tú controlas como gobierno central, canales de señal abierta, y te voy a decir la razón del TC Televisión, este canal Telecentro que fue ocupado por estos grupos, por estos 13 delincuentes que invaden el canal. TC Televisión es el canal más popular del Ecuador, es decir, aunque es un canal del gobierno, es un canal cuyo mayor accionista y socio es el gobierno ecuatoriano. Lenín Moreno utilizó desde el gobierno de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso este canal para meter narconovelas en ese canal, para meter reality shows de personajes con poca ropa, que compiten en estos programas, ¿no? de De realidad basura. televisiva, qué sé yo, de bajo presupuesto. Este canal lo ve ese 65% de masa pobre, que no tiene más allá de ver un video de TikTok de 5 segundos, porque no tienen internet mucho mayor. El gobierno no ha brindado internet en los domicilios, entonces se meten a este canal para meter información hacia ese público, para que ese público sepa, porque Para no tienen Twitter, no embrutecerlos, tienen ¿no? otros medios. Entonces, el gobierno de este señor Noboa está manejando una estructura comunicacional diversa a los grupos criminales. Los grupos criminales tenían un mensaje en redes y en televisión que era la de Noboa, no toques las cárceles, negociemos, no permitas que muera gente, porque vamos a salir a quemarlo al país. Y eso fue lo que intentaron, obviamente. Y en cambio, en el caso de Noboa se le dice a la masa, al pueblo, miren, yo estoy dispuesto a luchármela y a jugármela para vencer a estos grupos criminales y recuperar la seguridad del Estado. Algo que estoy de acuerdo con Noboa es que las ciudades de la costa estaban ya en manos de grupos de narcotráfico y de extorsión, porque estos grupos criminales funcionan con la extorsión, con el secuestro, con el apropiamiento de los puertos de las ciudades portuarias y también con el tema del narcotráfico y también con el tema de las cárceles. Entonces, ya estaba ocurriendo que había sectores del país en donde se estaban dando estructuras criminales que gobernaban como si fueran países, micropaíses, ¿no? El caso de Manta, el caso de Esmeraldas. Te doy el caso de las 2 ciudades más peligrosas de América en este momento, Durán y Esmeraldas. Son las ciudades más peligrosas. Por cada 100 habitantes estamos llegando a 65 muertes. O sea, estaba viendo en Durán, entre diciembre y enero de este año, estaban muriendo aproximadamente 40 personas por mes, asesinadas, entre los sicariatos y entre los colaterales que se conocen, ¿no? Ejemplo, en Manta, ¿no? Van y asesinan a una persona con un fusil de asalto, un arma de dotación militar, y con las ráfagas de la ametralladora asesinan a una señora con un niño que estaban entrando a una iglesia, que no tenían nada que ver en todo el tema. Entonces, esos datos, o sea, esas muertes y también los secuestrados, a los secuestrados para quitarles a sus familiares dinero, los mataban, los asesinaban. Entonces, todos estos civiles que son víctimas de esta guerra, y mencionamos la última vez que conversamos contigo, que es una guerra, se dice conflicto interno armado, pero esa es una manera distinta de llamar políticamente correcto a la guerra civil, ¿no? Porque estos personajes, estos 20.000 mercenarios o masa pobre, armada y pagada por delincuencia organizada, ya son milicianos prácticamente civiles que están dispuestos a jugársela porque no tienen nada que perder. El caso de los muchachos que entraron al canal TC Televisión no superan, la mayoría, los más adultos, no superan los 23 años de edad.
de los capturados tienes muchachos de 15, 16 años que vienen de barrios marginales del Ecuador. Y para concluir, Ecuador es una sociedad que fabrica delincuencia. Ya te digo, cada año más de 80.000 personas capturadas por crimen común. Eso es algo brutal. Comparémoslo con el caso de China, países que superan los 1.000 millones de habitantes. Por cada 100.000 habitantes no tiene comparación la magnitud de cómo estamos produciendo delincuencia en Colombia, en Ecuador y en Perú, para hablar de nuestra región, la microrregión en donde se está dando el tema del fenómeno del hipernarcotráfico, del capitalismo libre y soberano que mi ley pregona, porque te quiero decir que este fenómeno del narcotráfico 4.0 que estamos viviendo ahora es una nueva versión del capitalismo moderno en una crisis social internacional en donde en Europa, en Estados Unidos, la gente ya no tiene dinero para consumir, consumir, consumir. Y como ya no puede comprar vehículos, ya no puede vivir lujos, ya no puede tener falacias que el capitalismo supuestamente te inventa o te quiere regalar, se están drogando, se están envenenando y tratando de fantasear, o a su vez, como no pueden salir de la miseria o de la pobreza o de la inflación que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, entran en el tráfico de drogas, porque no me van a decir a mí que el gran mercado, el mayor mercado de drogas del planeta, que es Estados Unidos, es manejado solamente por mexicanos y por colombianos. No, no, son estadounidenses los que están recibiendo la droga, transmitiendo, distribuyendo la droga, vendiéndola y también consumiéndola. Y para terminar, Ecuador es el país, Organización Mundial de la Salud, es el país con la crisis de adicción más grande de América del Sur. La pelea por el territorio en el Ecuador se está dando también porque Ecuador es el país que está consumiendo más cocaína, heroína y una droga muy popular, muy barata en la costa del Ecuador, la H, que es un residuo de la producción de la cocaína y de la heroína. Cuesta 50 centavos una dosis, 50 centavos de dólar. Pidiendo dinero en la calle, una persona joven o adulta puede conseguir esos 50 centavos mendigando en menos de una hora y volverse a meter la dosis. Y es una droga altamente destructiva del organismo. Entonces, es un gran negocio el tema de la droga interna. Y en el lavado, como fue el gobierno de Guillermo Lasso, solo el año pasado, Banco Mundial, para datos duros, se estima que el Ecuador lavó aproximadamente 5.500 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y en manos de bandas criminales, ¿cómo no van a tener 1.000, 1.500 dólares para ir a un barrio marginal, a un gueto, a un suburbio, le dicen en el Ecuador, y decirle a todos estos muchachos que no tienen futuro: toma esta arma, toma esta granada, vende droga o anda a asesinar y te pago 1.000, 1.500 dólares mensuales? Y a un muchacho de 17 años que no iba a tener en su vida la posibilidad de ganar un sueldo, 1.000 dólares resulta ser salir de la pobreza y de la miseria. No solamente él, su madre y sus hermanos. Entonces, obviamente que son reclutados de manera muy fácil porque no hay Estado, no hay gobierno. Entran en esto del sueño de hacerse rico o famoso. Recuérdate el caso de ese youtuber famoso que ahora está siendo investigado en Colombia, que tiene McLaren, tiene Lamborghini, tiene 23 años, se transforma el cuerpo y todo. Y en su red social dice: a mí no me importa vivir largo, vivir mucho, yo solo quiero vivir bien. Eso es lo que estamos viendo en las redes de internet y en la televisión, y lo conseguimos con las narconovelas. Lastimosamente, la juventud del Ecuador cayó en esto, sobre todo la pobre, que es la gran mayoría, cayó en esto, y por eso tienes en 3 años a 20.000 milicianos adquiridos. Obviamente no tienen capacidad militar como sí la tiene el ejército, pero estamos viendo una crisis del capitalismo en el Ecuador del siglo XXI. Uy, Hugo, vaya panorama nos estás pintando. Pero te tengo dos preguntas que van como enlazadas. ¿Cuál ha sido la relación de estos gobiernos de Lasso y de Moreno directamente con el narcotráfico, por una parte? Y segundo, ¿qué gana Estados Unidos con tener la situación que tiene en este momento Ecuador? Muchas gracias, excelentes preguntas. Primero vamos a la base histórica para establecer una teoría del caso.
Acuérdate de que cómo surge en Colombia el fenómeno Pablo Escobar Gaviria y los carteles de la droga, ¿no? Recuérdate el gobierno de Reagan en los ochentas y cómo se financió los paramilitares en Nicaragua para vencer a un gobierno de izquierda a través del narcotráfico, de la producción de de cocaína en Colombia, que era un país que hasta los setentas no vivía el tema de los carteles de la droga. Entonces se produce la droga en Colombia, se la lleva a Estados Unidos como operativo y vayan a los documentos de la CIA desclasificados. No estoy hablando por invento o por novela. Se llega esa droga a la Florida a través de estructuras organizadas por las mismas inteligencias de Estados Unidos, no solamente la CIA. Se distribuye la droga en Estados Unidos, se gana dinero de eso y ese dinero, esas ganancias del narcotráfico manejados por la DEA y otras organizaciones de inteligencia de Estados Unidos, con eso se compraba armamento, tanto para financiar los paramilitares que estaban en Nicaragua, como también revueltas en Irán. Por eso hay mucha literatura sobre el tema Irán-Contra, ¿no? Y desde allí se crea este fenómeno del narcotráfico en Colombia que trae sus grandes consecuencias en los 80s y 90s en Colombia. Entonces, con ese pequeño antecedente, Estados Unidos actualmente tiene varias guerras en el planeta. Y el Congreso de Estados Unidos, por decirle Congreso y Senado, que tiene dos cámaras, pero para que se entienda a nivel general en América, todos tenemos una idea de lo que significa la palabra Congreso, ¿no? El poder legislativo en algún país. No está de acuerdo, por ejemplo, últimamente en financiar la militarización de Ucrania contra Rusia. Entonces, si Biden dice, bueno, no importa que el Congreso, el Senado no me dé dinero, yo puedo tener otro tipo de financiamiento. Yo puedo conseguir dinero a nivel internacional porque tengo una estructura que maneja grandes negocios a nivel internacional. Si queremos ir mucho más atrás, la financiación de las guerras de Inglaterra, de la Gran Bretaña o del Reino Unido, como lo quieran llamar en sus tres facciones, la guerra del opio con China. El tema del narcotráfico y de la financiación de guerras no es nuevo, es muy antiguo y viene y surge con la misma geoestrategia en su momento, ¿no es cierto? Entonces, el caso del Ecuador como un punto de logística para la exportación internacional de narcóticos hacia específicamente el tema de la cocaína, ¿no? Porque no estamos hablando de otro tipo de drogas. En Estados Unidos y en Europa se está viralizando mucho el consumo de drogas sintéticas. Pero de todas maneras, la cocaína todavía sigue siendo un producto interesante para clases altas en Europa y Estados Unidos, sobre todo la droga más pura, de mejor calidad, la colombiana y en segundo grado la peruana, que se consume porque tienen dinero quienes pueden pagar por aquello. Entonces es un gran negocio. Ahora, segundo, como te mencionaba, el solo hecho de que el gobierno de Lenín Moreno haya recibido al vicepresidente Pence del presidente Trump en su momento, vino una o dos veces, vino la esposa de Pence también. Después Moreno, el señor en ese momento Trump daba grandes elogios sobre el gobierno de Lenín Voltaire Moreno. Después, cuando llega Guillermo Lasso, no solamente que Biden le invita a la Casa Blanca a Biden, a Lasso, público de palabras mayores. Googleen las fotografías de la visita del presidente Lasso cuando recién estaba gobernando en la Casa Blanca con Joe Biden y había sonrisas y felicidad absoluta. En esas fotografías, ustedes pueden ver a Danilo Carrera, uno de los máximos dirigentes y cabecillas de la mafia albanesa en el Ecuador, en la fotografía. Y Danilo Carrera no tiene ninguna función pública ni política porque él no ha sido electo para nada. El cuñado, me refiero, de Guillermo Lasso, el verdadero dueño del Banco de Guayaquil y de Finansur, una grande estructura de lavado de dinero en Panamá. Entonces, y aquí tenemos que también incluir a Panamá en una decisión regional. No podemos seguir luchando contra el narcotráfico, contra las mafias de trata de personas, de armas y de narcotráfico en Colombia, en Perú y en Ecuador, si tenemos al lado pegado a un paraíso fiscal en donde todos estos criminales meten su dinero de manera muy fácil y después distribuyen ese dinero a través de la banca panameña, de la estructura financiera de Panamá.
Debemos encontrar una solución a esto. Lastimosamente ya no existe la UNASUR como fuerza política integradora para que presione un pequeño país para que doblegue su política financiera. Pero bueno, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo estaban muy involucrados con la Casa Blanca y son en el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo Mendoza en donde el país se descompone muy rápidamente y donde se aplican políticas de colaboración recíproca con Estados Unidos. De hecho, en el gobierno de Lenín Moreno permite que las Galápagos, que es patrimonio de la humanidad, natural de la humanidad, no es patrimonio del gobierno de ningún presidente de turno en Ecuador. Y eso es algo que también el planeta debería tomar en consideración, ¿no? Que utilizaron la libertad y el poder absolutista por el anticorreísmo de Lenín Moreno para firmar decretos que la Constitución del Ecuador prohíbe, de permitir que las Galápagos sean una base logística para que aviones del ejército de Estados Unidos lleguen a las Galápagos y hagan operativos. O sea, por alguna extraña razón, Estados Unidos tiene una obsesión con las costas del Ecuador. Ahora, yo que conozco las costas del Ecuador, cuando estaba la base de Manta hasta el 2007 en el Ecuador, en alta mar, o sea, cuando ya hay un problema con el tema sobre todo de la región de Manabí, y que colinda desde Manabí hasta las Galápagos. Y es que grandes embarcaciones pesqueras están en esa región. Es una de las regiones más ricas en atún del planeta. Entonces tienes empresas atuneras con barcos industriales muy poderosos, es decir, que tienen capacidad para ir de aquí a China porque tienen grandes bodegas de combustible, son fábricas en el mar, pero muchas de estas fábricas ya se ha comprobado, se sabe que trafican en alta mar, llevan la droga también hacia alta mar, repostan a otro tipo de embarcaciones y se distribuye a nivel internacional. Esto pasaba en la época de la base de Manta. Los mismos medios de comunicación lo sabían y lo decían. Se traficaba con todo, se traficaba con drogas, se traficaba con combustible y otro tipo de cosas. Eso era Manta antes. Llega el gobierno de Rafael Correa, se trata de fortalecer a la Marina del Ecuador y, oh sorpresa, luego llega el gobierno de Lenín Moreno, se le quita mantenimiento a esas embarcaciones, se permite que Estados Unidos, se le dice a Estados Unidos, miren, Ecuador no tiene el financiamiento porque somos pobres para desproteger toda la costa pacífica del Ecuador. Por favor, Estados Unidos, por la amenaza de China, porque se puso un framing, se puso un encuadre de que China se estaba depredando los recursos naturales de las Galápagos por los barcos pesqueros. Se hizo una serie de escándalos y todo lo demás. Cuando nunca se habla de las embarcaciones estadounidenses que hacen lo mismo, europeas, pero bueno, con ese pretexto se dijo, Estados Unidos vengan porque los chinos nos van a quitar la pesca a los ecuatorianos. Y entonces se dio ese pretexto para que los Estados Unidos empiecen a meter sus barcos acá y todo lo demás. Entonces ya no sabemos qué pasa en alta mar, ya no sabemos cuánta droga se pasa por alta mar, ya no sabemos cuáles son los barcos atuneros que podrían estar teniendo este tipo de situaciones, porque ojo, en el gobierno de Rafael Correa se capturaron barcos atuneros de multimillonarios ecuatorianos que tenían grandes encargamentos, o sea, en vez de atún, tenían cocaína. Y esos personajes ahora son políticos, etcétera, etcétera. Tú sabes, los políticos siempre, o los millonarios, la plutocracia, siempre buscando el poder político para conseguir inmunidad y con esa inmunidad, impunidad, como ya sabemos, caso Santos, por ejemplo, en Hugo, y Colombia. también a través de la industria platanera, ¿no? Bah, lo que acabas de decir, ese es un tema incluso duro porque no era el momento adecuado para el Ecuador para tener un presidente como Noboa. No era el momento. Necesitábamos un presidente como, te lo digo así, para no meter políticos ecuatorianos. Necesitábamos un Lula da Silva, alguien que viniera de abajo de las dirigencias obreras, trabajadoras, pero entra un nieto, un príncipe de la mafia. ¿Por qué? Porque acuérdate tú como colombiano que a comienzos del siglo pasado, cuando se dan las revueltas en las bananeras en Colombia y que el ejército colombiano masacró, asesinó a campesinos, a obreros que no querían vivir una esclavitud moderna en las bananeras en Colombia,
y los estadounidenses deciden, bueno, ¿qué país está cerca? Tiene las mismas condiciones climáticas y geográficas y podemos pasar todas las plantaciones de banano, porque el banano se consume de manera exorbitante en Estados Unidos en ese tiempo y ahora igual, y querían la banana barata. Entonces, la United Fruit Company, que está muy filial, muy apegada con cualquier gobierno de republicano o demócrata, envían a especialistas a ver las costas de Ecuador. Llegan al Ecuador y dicen, oh, qué bonito, en Ecuador hay las condiciones para transportar toda la producción colombiana, porque había estos levantamientos campesinos que después evolucionaron a las guerrillas. En Colombia, pues bueno, pasemos a Ecuador, donde se ve que todo es más manejable. Pero lo que ocurre es que encuentran resistencia en el campo, porque ya había población nativa y también población campesina que tenía esas tierras. Entonces se consiguen los estadounidenses a un trabajador que vendía timbres afuera del correo de Guayaquil, de los correos de Guayaquil, se hacen amigo de un señor, Luis Noboa, abuelo de este señor, que ahora es presidente del Ecuador, lo vuelven testaferro de ellos, porque claro, los estadounidenses no iban a entrar directamente como gobierno a comprar tierras, porque eso iba a ser bien mal visto. Entonces, lo utilizan a este señor para que empiece a comprar tierras con dinero de Estados Unidos, compra muchas tierras y las tierras que no se vendían, que los campesinos no iban a vender, empezaron a matarlos, a asesinarlos o amenazarlos de que salgan de las tierras o iban a ser asesinados ellos, sus esposas y sus hijos. Es así como el señor Noboa llega a tener, a volverse el terrateniente, de no ser nadie, de no aparecer en ningún mapa de plutocracia, de familias aristocráticas europeas, desde la invasión española en América. Y este señor de repente asoma y aparece de la noche a la mañana como el gran empresario bananero. El Luego, abuelo del actual presidente de Ecuador. el abuelo del actual presidente, ¿no? Luis Noboa. Ahora, este señor Luis Noboa, no contento con lo que ocurría, cuando ya llegó a tener mucho dinero, se convirtió en el más grande contrabandista del Ecuador. ¿Por qué? Porque al exportar el banano hacia Estados Unidos y después se expandió la cuestión de la exportación del banano a nivel planetario y Ecuador se vuelve la Banana Republic por excelencia, gracias por el padrinazgo de Estados Unidos, y obviamente hasta ahora Ecuador es el principal productor de banano del planeta. Ahora, que se quitan otras producciones, desaparecen otras producciones que daban más dinero, por ejemplo el cacao. El Ecuador, hasta esas épocas, comienzos del siglo pasado, era el primer productor exportador de cacao del planeta. Pero bueno, regresando al tema, Noboa se da cuenta y como tenía una gran alianza y amistad con el gobierno de Estados Unidos y le permitían hacer lo que sea, era un agente infiltrado, prácticamente era un agente de Estados Unidos, empieza con esa libertad a meter en los barcos contrabando de todo el mundo y sus barcos contrabandeaban por el planeta y en Ecuador, porque claro, él enviaba banano en los barcos, pero los barcos vacíos no los iba a traer vacíos hacia América, los traía cargados de contrabando. Y así fue como se crearon las bahías famosas en Ecuador y en otras regiones de nuestra región. Esas bahías cercanas a puertos en donde se vendía muy barato productos que en los comercios, en los almacenes, en los centros comerciales era más caro. ¿Cómo era posible que comerciantes de la calle tenían juguetes electrodomésticos más baratos que en los grandes comercios? Porque Luis Noboa Naranjo los traía sin impuestos y se los daba, los vendía en el mercado negro. Así se hizo multimillonario y manejaba el poder político en Ecuador. Durante mucho tiempo él mandaba detrás del poder. Cuando llega el hijo a ser adulto, Álvaro Noboa, que quiso ser presidente 5 veces, Álvaro Noboa, lo el que padre pasa, del actual presidente de Ecuador. el padre del actual presidente, y que perdió las elecciones cuando casi gana, cuando surge Rafael Correa, estos ricos, poderosos, se aburren, se cansan de tener que escoger a un político de turno, un títere, una marioneta, para a través de ellos gobernar. Porque hasta el gobierno de Abdalá Bucaram, que fue puesto por Álvaro Noboa, se da una crisis en el Ecuador. La gente ya estaba harta de que las aduanas del Ecuador fueran una mafia organizada, donde
los comerciantes de bien, digámoslo bien, los que importaban materia prima para sus fábricas tenían que pasar por un proceso de corrupción para poder recuperar, es la palabra, recuperar su importación. Y a veces era mejor traer desde Colombia o de Perú importación y traerlas por vía terrestre que a través de los puertos del Ecuador, que eran una banda de corrupción y de crimen. No podías entrar en los 80, por ejemplo, en el puerto de Guayaquil, porque era zona caliente. Era el puerto de Machala, donde se llevaba el banano, el Puerto Bolívar se llama, en honor a Simón Bolívar. Allí mandaba la mafia, y esto era por la familia Noboa. Ahora, Álvaro Noboa quiso llegar al poder para recuperar esa estructura que perdió cuando Bucarán sale del puesto, lo derrocan a los 6 meses y ingresan nuevos políticos, nuevas agrupaciones políticas. Surge la CONAIE, la Organización de Movimientos Indígenas y Campesinos, con poder social, entran políticos que no eran gobernados o dominados por esta clase rica y poderosa. Entonces, allí es donde los Noboa se involucran directamente con la política. El padre no logra ganar las elecciones e incluso le destruye el partido político Correa. Correa llega al poder, lo persigue, le hace pagar impuestos, le quita algunas empresas porque también son grandes evasores y cuando se va a Correa, se agrupan todos estos millonarios corruptos, Noboa, se agrupa el Lazo y se agrupan todas estas bandas que tienen medios de comunicación, etcétera, para crear el anticorreísmo. Cooptan el gobierno de Lenín Moreno, luego viene Guillermo Lazo y ahora tienen al príncipe de la mafia de presidente del Ecuador. Príncipe de la mafia, ¿por qué? Porque lo que este joven se le obliga de la mafia de la que viene a hacer es apoderarse de los puertos, está en una guerra, está utilizando el dinero del Estado, de todas y de todos, de las armas del Ecuador, para recuperar los puertos, no para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sino para él y para su grupo, para volver al status quo de los 90. Porque claro, lo que ocurre con estos ricos y millonarios es que ellos pensaron que teniendo el poder para ellos, la masa del pueblo de abajo, no se iba a rebelar o iba a buscar también sus maneras de ganarse la vida, legal o ilegalmente. Y lo que ocurre es que, claro, al destruir el Estado para ellos gobernar y quedarse con todo lo bueno, no se dieron cuenta de que en el siglo XXI ahora es mucho más fácil conseguir armamento, ahora es mucho más fácil entrarse en negocios ilícitos donde puedes ganar $1 millón en un mes y armar tu propio ejército particular, que fue lo que pasó con estas bandas de los de abajo, ¿no? De los miserables, de los terroristas, como ahora los llaman Noboa. Claro, él llega al poder y dice, bueno, ahora tengo la posibilidad de utilizar la policía y el ejército para sacar a estos criminales de los puertos que me corresponde a mí. Porque, ojo, en el gobierno del presidente Lazo, por la Interpol de Europa, en un cargamento que llega a Turquía, de banano y de frutas del Ecuador procedentes, con sello de la exportadora Noboa, había una gran cantidad de cocaína. En Turquía se detiene ese barco que estaba yendo hacia otro territorio, hacia Europa. Eso venía de la exportadora Noboa, donde era administrador ahora este señor, el presidente actual, ¿no? Entonces, en el gobierno de Lazo también se incrementó el cupo de exportación de exportadora Noboa, porque todo gobierno maneja una cantidad de cupos para todos los exportadores a través de Banco Central, cámaras de comercio o Cancillería. Pues en el gobierno del señor Lazo se le amplía. Lazo tenía varios ministros en sus carteras o secretarías, como sería en México, de gobierno, de empleados directos de la corporación Noboa. Y en la campaña electoral se sabía que uno de los hombres duros de Lazo, que salió escapado, que salió huido, era una persona de confianza de la industria Noboa y que se le inculpa a este señor este cargamento de drogas, entre otros. Y lo que dice Noboa en campaña es, yo no tengo cómo decirle a esta persona que sí era de confianza, era empleado de nuestra empresa, yo no sé, yo no tengo nada que ver, pero se hizo una campaña tan fuerte para que gane él, además que matan a Villavicencio, y en ese interín del proceso electoral, porque ya estaba cercano a las votaciones,
se le inculpa a Rafael Correa de enviar a matar a Villavicencio como una acción desesperada, porque Luisa González, la candidata de Correa, iba a ganar en primera vuelta electoral. En la anterior ocasión gana Lazo porque previa a las votaciones, cuando era Arauz el candidato de la Revolución Ciudadana, en la revista Semana se publica un artículo diciendo que Arauz era un agente del LELN. Y aquí se replicó. Vino Barbosa a Quito a decir, sí, yo tengo pruebas absolutas de que Novoa, perdón, de que Arauz es financiado por el ELN. Y hasta ahora no avanza el proceso en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Ecuador. Y anterior a eso, se decía que Correa era financiado por las FARC. Entonces, vemos una estructura comunicacional regional y no vemos una estructura comunicacional regional de los gobiernos, pero sí de la mafia y sí de un país que tiene un comando sur, que tiene estrategia y tiene estructuras de empleados militares, especialistas en comunicación, en desestabilización de gobiernos. Revisen el libro de Naomi Klein, del manual para desestabilizar gobiernos, para hacer golpes de Estado. La terapia Ella ha del caos. trabajado mucho, es una periodista de Estados Unidos, público de palabras mayores, revisen los libros de ella, no solo uno, varios, estadounidense que revela y que trabaja sus materiales en base a las desclasificaciones de documentos de la CIA y de instituciones de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, no estoy inventándome nada acá. Entonces, es terrible que tengamos este presidente de turno, razón por la cual lo tenía solo por 3 meses de gobierno, pero la situación social lo está obligando a que tome estas medidas contra el crimen organizado. Y también porque su tía, la que financió la campaña, una mujer muy rica, muy poderosa y que aprendió de su padre de lamprear, como dicen estas lampreas, son unos peces que viven pegados a peces mayores en el océano, de parasitarse de algo más grande. Y como es una gran franquiciaria, tiene franquicias de Estados Unidos, de los hoteles Radisson, de los hoteles, bueno, por aquí cerca hay varios de estos hoteles. Ella en la consulta popular preguntaba una serie de tonterías que no van al caso, pero la pregunta importante para ella era recuperar la libertad de tener casinos. Correa le preguntó al pueblo ecuatoriano hace casi una década si era conveniente o no tener casinos en el Ecuador, y el pueblo del Ecuador dijo, no casinos en el Ecuador. En Ecuador es ilegal tener casinos. Maquinitas, incluso las tragamonedas, puedes ir preso. Entonces, esta señora quiere tener en el Ecuador, porque tiene grandes hoteles, tener casinos. Y quiere cobrar la factura que le costó la campaña electoral de su sobrino, le habrá costado unos 200, 300 millones, recuperar todo eso en un año, teniendo el tema de los casinos nuevamente en el Ecuador, ¿no? Se hizo tal escándalo la semana pasada que le estaban tumbando, como dicen en el Ecuador, se le estaba cayendo la posibilidad de hacer la consulta porque en la Asamblea, en el Congreso de Ecuador, se lo iban a prohibir, y todos los medios estaban analizando de que no era el momento apropiado. O sea, se está muriendo la gente, somos el país más peligroso de América, el tercer país más peligroso del mundo, no en guerra con otro conflicto militar con otro país, compitiendo con Haití por el puesto en América, y que se le ocurra simplemente preguntar a los ecuatorianos sobre el tema de los casinos. Entonces, su popularidad iba decayendo, era muy fácil que se le levante el pueblo y lo saquen, y de repente se inventa la guerra interna. Hugo, qué panorama tan tremendo. Me parece estar recordando a la Colombia de los 80, ¿no? Cuando pegaban bombazos los narcotraficantes, el secuestro masivo, la gente aterrorizada. Es una vuelta atrás en el tiempo terrible para Ecuador, y los mismos intereses de las extremas derechas, de los dueños del gran capital de los Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos en todas partes, la United Fruit Company apareciendo y desapareciendo. Pero esa imagen que me das de Lenin Moreno quitándole las armas, por ejemplo, a los guardas en las cárceles, y por otra parte permitiendo el porte de armas libre en un país desdolarizado con poco control de aduanas, pues es claro, el terreno perfecto para el narcotráfico y para que todo esto surja. ¿Tuviste la entrevista que le hicieron ayer a Correa en un medio colombiano
un señor que es un matón con micrófono de apellido Vélez? Sí, sí, y mejor que no menciones el medio para no hacer publicidad de ese medio. Me parece excelente. ¿Qué te pareció De, qué te pareció, qué hace Correa? ¿Qué hace Correa presentándose en un medio de estos de derechas en las que sabe que perfectamente le van a hacer un entrampamiento, etcétera? ¿Qué hace Correa allí lo primero? Y segundo, ¿cuál es tu opinión de esa entrevista? Especialmente sus últimos minutos, que era lo que estaban buscando, me parecieron sorprendentes. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo que pasa es que en el cuarto de guerra de comunicacional de quienes están manejando y liderando esta guerra comunicacional mediática y de paso también de armas, porque inmediatamente sale el ejército a las calles, se inundó los medios de comunicación, tanto en internet como en señal abierta, de videos producidos del ejército luchando por el pueblo, capturando delincuentes, o sea, hay un aparato de publicidad de guerra en este momento en Ecuador, más que un aparato de publicidad en las calles, porque te digo, 300 capturados en 2 o 3 días de movilización de cerca de 50.000 efectivos es prácticamente una mediocridad. Pero lo que sí estaba pasando en estos 3 últimos días es que Correa era tendencia absoluta en Twitter y en todas las redes, el que ahora es X. En Ecuador todo el mundo lo entrevistaba a Correa, no le entrevistaban a Lazo porque Lazo ya es el fracaso y de paso se lo involucra con toda esta debacle, a Moreno de la misma manera. Se le entrevistaba a Correa en todos los medios y Correa salía muy bien en todas las entrevistas. Entonces de repente alguien especialista le dijo en esta estructura regional hay que votarlo a Correa. Hay que hacerle caer del pie a Correa, porque si en 2 o 3 meses cae Noboa, como Sorprendente en Films publicó en sus análisis estratégicos y otros medios además, y en las estadísticas vemos que Noboa no está obteniendo el resultado de ser el hombre más popular en el Ecuador, sino Rafael Correa, había que meterle el pie. Entonces, así como se lo buscó del rincón para que vaya a Perú para meterle el pie a Castillo, un especialista en hacer quedar mal a políticos, a los tramposos, ¿no? A hacer la trampa comunicacional, a desestabilizar, a desencajar a un político, porque ellos son profesionales en eso, no son comunicadores, son terroristas realmente de comunicación. Entonces se buscó un personaje que no tenía un perfil alto, que Correa no lo pudiera identificar bien, no supiera bien quién era la persona. Correa identifica el medio, por eso le dicen en el medio, pero usted nunca aceptó entrevistas con nosotros y ahora sí. Ahí venía la primera puya. La segunda, el personaje, conociéndolo a Rafael Correa, que habla a nivel planetario, no identificaba cuál era la capacidad de este entrevistador y que tenía un perfil muy parecido al del Rincón de CNN. Entonces va a una trampa perfecta porque subestimaba al rival, subestimaba a quien estaba en el micrófono. Además era una radio, no era un medio abierto internacional, era una radio. Entonces, por lo tanto, no se preparó tanto Correa. La pregunta que le hacen lo desencaja a Correa. O sea, no estaba preparado para esa pregunta. Correa iba preparado para hablar de la situación de inseguridad del Ecuador, cuáles fueron las causas, cuáles podrían ser las soluciones, la situación política desde la Asamblea. Nunca esperaba que lo golpearan o lo atacaran directamente. Si pasaba la primera prueba, si le decían, oiga, señor presidente, expresidente, o no, le decían Correa, ni siquiera lo ofendían desde el comienzo, lo incomodaban. No lo trataban de manera diplomática como debería ser un expresidente, una. Y dos, si pasaba la pregunta de, oiga, pero ¿qué usted quiere ser? Porque le van directo al grano. Oiga, usted está saliendo en muchos medios de comunicación, ¿qué quiere ser presidente otra vez? Entonces, obviamente a cualquiera le molesta. O sea, yo estoy luchando por mi país y me vienes a decir algo como eso. Pero si hubiera dicho, bueno, la verdad no me interesa, no me llama la atención, no estoy para eso en este momento. La segunda pregunta de cajón hubiera sido, oiga, pero en su gobierno se dice que en su gobierno fue donde estas bandas criminales lograron el poder. Y también esto es porque usted sacó la base de Manta. Entonces hubieran sido preguntas que también lo hubiesen molestado mucho. Tenían ese objetivo en la entrevista. Y Correa es una persona que tiene un temperamento fuerte, ¿no? Además, cansado, sin dormir, entrevista sobre entrevista. Yo creo que Correa tiene al día siquiera unas 24 entrevistas en medios de televisión, de cable, de internet y también en radios.
a nivel internacional. Entonces, el hombre está cansado. Y cuando tú estás cansado, tienes menos paciencia, menos imperancia, menos capacidad de poder manejar las cosas. Cuando estás recién dormido y descansado, la cosa es distinta, pero cuando ya estás muy cansado, y además la entrevista era en un horario que para Europa era ya madrugada. O sea, él estaba ya desvelándose. Entonces, obviamente, se planificó toda esta estructura para hacer esta trampa perfecta para que él se enoje, conociendo el temperamento de él, sabiendo por dónde podían golpearlo. Este personaje hace una entrevista terrible, pésima, no profesional, se victimiza también y sataniza al personaje. En eso es profesional. Correa cayó en lo que hemos dicho mucho sobre el gobierno de Petro, que no de papaya, como dicen en Colombia, que esa era una de las principales causas que estaba haciendo perder popularidad del presidente Petro. Quizás entendió al año, al casi año, esa consecuencia y ahora Petro prácticamente no dice nada. Debería tener su propio señal de radio, como hace Bukele en Salvador o el presidente de México, tener sus mañaneras y tener un equipo que analice quiénes van a ser los que van a hacer preguntas. Pero eso no lo hace Petro. En todo caso, Correa cayó en esto como para disminuir su presencia y para dar pretexto, para dar herramientas a los troll centers que están funcionando. Hay troll centers en Ecuador, del gobierno de Noboa, de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos. Hay troll centers de los rivales de Correa políticos y también hay troll centers, utilizando esta palabra, estos centros de desinformación o de ataque, para no utilizar esa palabra que puede confundir al público, centros de ataque y de extorsión dentro de las redes de Internet, persecución ideológica, también de los grupos criminales, porque no piensen que estas mafias, estos grupos, son cualquier delincuente de calle. No, ellos conocen muy bien, son profesionales en lo que están haciendo. Entonces ellos también tienen centros de operación a través de Internet y utilizan redes y cuentas en todas las redes que se puedan imaginar para manipular, para cooptar seguidores y también para atacar. Y obviamente Correa era uno de sus objetivos y ayer lo atacaron, lo golpearon, ¿no? Yo creo que Correa tiene una base bastante fuerte y sólida. Ahorita está compitiendo con el superhéroe de turno, que es este señor Noboa. Su popularidad versus la popularidad de Noboa. El poder desgasta. Y vamos a ver quién al final gana esta competencia, o el que tiene todos los poderes, como lo tuvo Noboa, como lo tuvo Moreno, y Moreno ganó. Como los tenía Lazo, y Lazo se le resquebraja la estructura de su centro mediático de ataque, porque dentro de sus propias filas, medios de comunicación que eran financiados por él y por el gobierno del Ecuador, del gobierno central, por financiamiento, estos pauteros, estos chayoteros, le dicen en México, estos manipuladores mediáticos, se les separan, se crean bandos dentro de esta estructura gigantesca y esos bandos, esa pelea de bandos provoca la caída de Guillermo Lazo. Entonces, ahora que llega este nuevo príncipe de la mafia a la presidencia del Ecuador, veamos si hay destrucción interna de la estructura. Noboa es un presidente muy débil. Políticamente, comunicacionalmente es un presidente muy débil. Por eso te digo que de todas maneras todavía sigue siendo muy débil su presidencia y una medida extremadamente desesperada fue declarar una guerra interna, una guerra civil, para que él pueda ser popular. Esto es como lo que hace Netanyahu en Israel, muy parecido, o lo que hizo Uribe cuando en los primeros años del Plan Colombia. Es igual, Uribe duró gracias a su estrategia guerrerista, bélica. En el caso de Ecuador, yo no veo las posibilidades de un mediano o largo plazo, porque primero no está peleando contra una guerrilla que se va a meter, a esconder en la selva. Son grupos organizados en ciudades. El ejército el ejército sobre todo no está capacitado para la guerra urbana, no tienen inteligencia, o sea, investigación, análisis, meterse, inmiscuirse, prevenir las acciones posteriores de la mafia. La mafia lo que va a hacer es simplemente esconderse, guardarse, como también hace la guerrilla, esperar a que se desgaste el presupuesto del ejército en las calles y cuando el ejército vuelva a los cuarteles, simplemente ellos volverán a salir. Están queriendo utilizar una estructura Bukele, pero para que la estructura Bukele funcione, primero tiene que haber
un sistema nacionalista, sacar a los gringos, que eso fue lo que hizo Bukele, él actúa de manera autónoma. En el caso de Ecuador es completamente diferente. Fitzpatrick gobierna detrás de Noboa, pésima decisión. Así Bukele no tiene quien conspire y pongan atrás, como le pasó a Castillo con Boluarte. Entonces, si los gringos ven que realmente no está quemado, desgastado Noboa, van a meter a la vicepresidenta que está en Israel ahora o van a hacer alguna acción. Entonces, él tiene la conspiración ahí adentro. Segundo, el tema de las cortes y de la fiscalía y de las cárceles. Como bien tú dices, se desestabilizó, se desorganizó la estructura de control en las cárceles. Noboa no está haciendo nada para eso. No está dotando de armamento en las cárceles. Dice que va a construir cárceles nuevas. Publicidad. Esas cárceles estarán en 2 años o 3. Primero. Y segundo, ¿cómo vas a recuperar y dónde vas a meter a los criminales que están recién, a estos terroristas que recién están capturando? Los van a llevar a las mismas cárceles donde ingresan nuevamente al grupo terrorista, al grupo criminal, les dan nuevas armas y se juntan a las milicias que tienen de 2.000 efectivos en la penitenciaría electoral, más o menos unos 2.000, 3.000. Ayer hicieron un ingreso a las cárceles, creo que fue efectivo aquello por parte de los del ejército. Vamos a ver qué consecuencias se puede dar, pero tienen que estructurar nuevamente un sistema o meter o dejar a militares dentro de las cárceles para que puedan controlar esto hasta que haya una policía organizada, especializada en cárceles. Pero el ejército y la policía tienen efectivos en las altas cúpulas que son agentes de Estados Unidos y que también son narcotraficantes. Noboa, de los 8 altos generales del ejército, sacó a 5 para justamente desencajar, o sea, descabezar a la estructura criminal dentro del ejército y dentro de la policía, porque hay corrupción en estas organizaciones. Dice él que con la sacada de estos generales ya se logró sanear el ejército, pero quien conoce ejércitos, yo que he trabajado en varios países, te puedo decir, en Colombia es el caso también, de que los generales, lastimosamente, estos grupos castrenses, un general, aunque sea depuesto, aunque sea dado de baja, sigue siendo mandante en los cuarteles, le siguen diciendo mi general, sigue teniendo control y sigue teniendo beligerancia. El caso de Castillo, Castillo depone a algunos generales del ejército en Perú y esos generales fueron los que conspiraron, ya no teniendo mando, pero en el Ministerio de Defensa fueron los que lo sacaron a Castillo. Entonces, no se puede subestimar a los generales corruptos, tanto en policía como en ejército, porque ellos van a seguir mandando. A estos militares lo que hay que hacer es hacerles juicios, no militares, sino civiles y meterlos presos. Es lo que hay que hacer, darles de baja, van a seguir mandando y van a seguir conspirando y peor todavía, porque son vengativos, porque están acostumbrados a mandar sobre el ejecutivo, sobre los civiles. Ellos se creen superiores a los civiles. Entonces no veo que haya realmente una estructura de control en aquello. Y tercero, con respecto a los jueces y fiscales y con las fronteras. Tú has dicho algo de las fronteras que no he topado yo, perdóname, pero es muy real lo que tú acabas de mencionar. Moreno lo primero que hizo en los primeros 3 meses de gobierno fue desestructurar la policía aduanera. Existía un cuerpo policial especializado que creó el gobierno de Correa que se llamaba UVA, Unidades de Vigilancia Aduanera, UVA, Unidad de Vigilancia Aduanera. Estas unidades de vigilancia aduanera eran policías especializadas para el control de fronteras y el control de puertos y aeropuertos. No pertenecía al esquema de la policía donde hay generales corruptos. No pertenecía al esquema corrupto del ejército. Era una unidad nueva, como lo que hizo Andrés Manuel López Obrador para tener estabilidad en una policía y ejército corruptos. Creó la Guardia Nacional, este sistema propio que creó el presidente de México, que le ha permitido gobernar 6 años casi. Entonces, lo que hace Moreno es de un plumazo acabar con el presupuesto de esa policía y desaparecerla. La quitó. Empezó a entrar la droga de Colombia y de Perú y empezó a entrar las armas de Colombia y de Perú. Entonces, si alguien tiene que estar preso, mi querido Pablo, es Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno está en Paraguay, en donde no hay firmado ni un convenio de extradición alguno entre Ecuador y Paraguay. Él es inteligente, lo sabe muy bien, está en Paraguay ganando un sueldo de la OEA, porque en la OEA se inventaron un puesto de alto comisionado en Paraguay para las discapacidades. Recordemos que el gobierno de Paraguay está gobernado por el Partido Colorado, un partido altamente corrupto que gobierna Paraguay por décadas en corrupción, de fraude electoral y todo lo que tú quieras.
donde un expresidente fue un banquero, como el caso de un parecido, ¿no? Lavador de dinero, donde las leyes antinarcótico y antilavado de activos es muy mínima, muy delicada, muy débil, igual que en Ecuador, y aunque no tienen dolarización, sabemos lo que pasa en Paraguay. Entonces, allá está Lenín Moreno. Y en el gobierno de Ecuador, ni de Lazo ni de Noboa se ha pedido la extradición, ni tampoco se ha empezado un juicio o una investigación con Lenín Moreno sobre todos estos temas que te he hablado. Y la fiscal Salazar, que es puesta por la Embajada de Estados Unidos, que está la Embajada de Estados Unidos haciendo una campaña independiente, como también no te sorprenderá que Barbosa de repente lo candidatizan a presidente. En Ecuador a Salazar la han puesto por poco como la superheroína y están haciendo una campaña financiada por el gobierno de Estados Unidos para que ella sea candidata y que reemplace a Noboa y siga este contubernio del que te estoy hablando, que es el crimen perfecto en Ecuador, el crimen perfecto, ¿no? Entonces, es duro lo que se está viviendo. Te estoy diciendo más o menos cuáles son las estructuras que han provocado lo que se ha provocado. Pero claro, ¿qué dice la prensa y la televisión? No, la culpa es porque Correa sacó la base de Manta. Por eso estamos como estamos. La culpa es de Correa porque Correa es el jefe y cabecilla de los grupos criminales. La culpa es de Correa porque pacificó a los Latin Kings, les dio personería jurídica, negoció la paz con las bandas criminales de aquel entonces, porque antes de Correa, el Ecuador era peligroso también. Ecuador era un país muy peligroso, muy subdesarrollado en seguridad, un país con un índice de criminalidad terrible, con la base de Manta, con gobiernos de derecha, etcétera, etcétera. Se vuelve un país pacífico, y yo no soy correísta, pero son los datos estadísticos. Vean el Banco Mundial, vean cualquier institución que vea y que analice el tema de la criminalidad en cada país. Y Ecuador era el segundo país más pacífico de toda América, con Canadá hasta el 2017 y de repente ahora somos el país más peligroso de América, para que se den cuenta de que nada es al azar. Y Ecuador en este momento es un estado, es una nación que provoca y produce criminales, es una fábrica de criminalidad por el sistema en que se vive. Y no solo Ecuador, nuevamente, mi visión es más de región. El Perú está viviendo circunstancias iguales. Y en Colombia, bueno, en Colombia veamos los procesos de cambios que se ha querido hacer con el actual presidente en el tema judicial y todo lo demás, en donde el Congreso, el Senado no le permite tener esos cambios y esas reformas, y donde lo que pasa en el Ecuador es tanto responsabilidad de Colombia como la responsabilidad del Perú. Y para concluir, en aquellos años 2005, 2006, cuando se vivía el Plan Colombia, estos que ahora gobiernan decían en el Ecuador, Ecuador no tiene que involucrarse en el conflicto armado en Colombia, no es nuestro problema, no es de nuestro interés. Ahora esos mismos que están gobernando el Ecuador ahora dicen, Colombia, ayúdanos, Colombia, apóyanos en el crimen y en la debacle del Ecuador, ¿no? Cuando en su momento estos mismos decían que no, el crimen debe tratarse en cada país, para que te des cuenta de que muchos de los que debilitan la capacidad de acción colectiva de los estados sudamericanos, ellos ganan de esto, ellos son criminales, ellos están involucrados en el tema del narcotráfico, del lavado de activos. ¿De dónde viene su riqueza? ¿De dónde vienen sus grandes fortunas en países? Veamos el caso del banquero más poderoso en Colombia. ¿Cómo es posible de que haya tanta ganancia para la banca en Colombia y que una sola persona sea dueño de tantos bancos, cuando la mayoría de colombianos no tienen una cuenta bancaria ni ganan lo suficiente para tener ahorros? La poca platita que entra la sacan al otro día. ¿Cómo es posible de que tengan tanto dinero? Ahí tú te puedes dar cuenta de que realmente hay crimen, y todas estas estructuras de investigación de Estados Unidos de lavado de activos son una mentira, son una pantalla. Realmente todo ese dinero va para Estados Unidos, a los paraísos fiscales de Delaware, de donde viene el actual presidente de Estados Unidos, Florida, etcétera, etcétera. Ahí viene esa gran riqueza, ¿no? Y lastimosamente no hay una política regional para evitar este fenómeno del narcotráfico. Y ahora más, ahora están viendo de que somos una granja, nuestros países, en donde el consumo de drogas provoca ganancias de nuestra población, y esas ganancias se van para allá, se van de Panamá a Estados Unidos, porque JP Morgan y toda la grande banca de Estados Unidos está involucrada en el lavado de estos dineros. Hugo, y la posibilidad de una intervención norteamericana en Ecuador, ¿son estas épocas todavía en la posibles este tipo de intervenciones o ya la geopolítica internacional
les obliga a ellos a manejar desde la sombra como lo están haciendo las cosas que están pasando en Ecuador. ¿Tú crees que habría ¿Qué hay posibilidad desembarco? nuevamente de volver a ver a Estados Unidos poniendo bases militares e interviniendo en Ecuador? Ahora tienen la excusa perfecta, ¿no? Ayudar al control de la vuelta a la democracia, a la libertad, y Noboa no les diría que no seguramente. ¿Qué opinas de esa posibilidad? Bueno, ahorita hay especialistas, como Naomi Klein dice en su libro, o el libro de John Perkins, ¿no? Esto de chacales financieros. En el Ecuador, el gobierno de Ecuador ya tiene especialistas tanto de Estados Unidos como de Israel, ya en el gobierno de Lazo, actuando y trabajando aquí. De hecho, el ejército, si tú ves público de palabras mayores, para los que no conozcan mucho de armamento, los fusiles y el armamento nuevo que se ve en manos de los militares en las calles, los vehículos, son de fábricas israelitas. Entonces, aquí hay una ganancia en Río Revuelto con respecto al armamento que se está utilizando, ¿no? Que no se va a oxidar en los cuarteles y en los rastrillos. Una, dos. Ya existían estos especialistas que estaban entrenando al ejército. Ya hay ganancia en una guerra interna. La segunda, ya también hay especialistas en seguridad del comando. La señora Richardson vino como 3 veces. La Richardson es la general que dirige el Comando Sur de los Estados Unidos, que comprende el control de México, el Caribe, Atlántico, hasta la Patagonia, ¿no? Ella ha venido por lo menos 3 veces, ha utilizado el avión del presidente Lazo en varias oportunidades para ir de Quito a Guayaquil. Ellos están comandando todo esto. Ayer ya se empezó a posicionar este encuadre de que se pide, se solicita la ayuda de Estados Unidos y que Estados Unidos de gentil forma lo va a ofrecer. Y esta es la inocencia de los pueblos sudamericanos, una inocencia de no entender la geopolítica. Se le dice al pueblo, no, Estados Unidos va a venir a intervenir y ayudar. Y creen que es como la visión de la religión, ¿no? Que te vende, te regala el concepto de un Dios todopoderoso que te ayuda o te da sin recibir nada a cambio, simplemente porque quiere. Mm. Tiene el poder y lo hace. No da para recibir, simplemente da. El gobierno de Estados Unidos no da nada gratis. No da nada gratis. No es que va a meter efectivos con el objeto de que no, es porque nosotros defendemos la democracia y no importa sacrificar vidas y presupuesto. No es cierto. El gobierno de Estados Unidos, a través de su ejército, lo que hace es negocios. Mete uno y saca 10. Ni siquiera negocios no tan lucrativos, sino del 100 o el 200 o el tercer 300%. Entonces, primero, Estados Unidos no está en las capacidades para manejar este conflicto a nivel regional actualmente. Tiene varias guerras en el mundo, las está perdiendo todas. Segundo, si quisiera enfrentarse en una guerra con milicianos, con más de 20.000 milicianos, perdería ese conflicto, porque veamos simplemente un ejemplo básico con el caso de Palestina. Uno de los ejércitos, el ejército mejor dotado de armamento y de inteligencia estadounidense entre África y Asia, no puede contra una pequeña franja y milicianos que están metidos bajo tierra y que le han metido todo tipo de armamento brutal y que aún así en la guerra cuerpo a cuerpo, en trinchera, en ciudad, pierden. Hasta los tanques que cuestan 2, 3 millones de dólares se queman bastante bonito. Entonces, meterse en un conflicto en Ecuador con infantería de Estados Unidos sería una humillación. Y segundo, provocaría un nivel más grave y elevado de guerra interna en el país. Porque no se está atacando las causas de esto, no se está yendo a los barrios, no se está protegiendo a la población vulnerable, la población pobre, me refiero a vulnerable, porque no tienen un padre, no tienen una madre, no tienen una estructura social que les lleve a la escuela, a la universidad, no tienen una estructura de Estado que los proteja si es que no quieren pertenecer a la mafia, a la pandilla, ¿no es cierto? No hay una estructura que le diga a los muchachos, vean, si en este barrio los quieren cooptar para la mafia, bueno, los vamos a llevar de internado a un instituto de agricultura, los vamos a llevar a un centro de rehabilitación si son drogadictos y consumidores y vendedores de drogas. No existe nada. Lenín Moreno destruyó la Secretaría Antidrogas, la destruyó también. Es lo que pasa en en Argentina con Milei. Milei es otro activo fijo de estas dos organizaciones, ¿no? La inteligencia de Estados Unidos y del Estado
israelita, ¿no? De hecho, blandea la bandera de esos países más que la de su propio país. Destruyó de la noche a la mañana por decreto la mitad del Estado. Lenín Moreno también lo hizo. Entonces, lo que estamos viendo en Ecuador, mi estimado Pablo, te lo decreto. Si la ley dura 6 años, vamos a ver lo que pasa en el Ecuador, en la Argentina, y más rápido, porque la Argentina está preparada para que esto sea un proceso de 2, 3 años, por la miseria que vive la Argentina, por la inflación, por la desesperación de la población, porque la población o migra a otros países, o se queda a enfrentar la delincuencia, o se vuelve delincuente. Entonces, eso es lo que ha pasado en Ecuador. 400.000 personas salieron de Ecuador sin documentos por Colombia, por Panamá, y van a seguir saliendo en grandes cantidades. Entonces, el ejército o el gobierno de Estados Unidos sí está muy involucrado y metido, lastimosamente, no solamente en la estructura del gobierno actual, está metido en la CONAIE ya porque se dio cuenta que tenía que entrar a las organizaciones campesinas. Ahora le dice a los dirigentes campesinos, mira, si no tienes dinero, nosotros te vamos a financiar para tus escuelitas, para tus medios de comunicación alternativos, para tu sede, para que tus dirigentes tengan Toyota 4x4 y puedan ir a los territorios y puedan coordinar las que tengan que coordinar. Estados Unidos se está peleando ahora regionalmente la situación acá en el Ecuador. Yo no sé, y en América, yo no sé si puede haber un cambio estructural con el gobierno de Trump, pero Trump fue peor que Biden en América. O sea, todo esto empezó, de hecho, si Obama fue un criminal, un terrible enemigo, un demonio para nuestro continente, cuando llega Trump esto se magnifica y se multiplica. La presión fue terrible, ¿no? Y por eso se le vino en los levantamientos del 19 en Colombia, en Ecuador, en Chile. Se dieron cuenta de que podía haber un foco de nuevas revoluciones, de nuevos movimientos de izquierda, revolucionarios, que cambien constituciones y todo lo demás, soberanismo, y empezaron a apretar el acelerador, y Richardson empezó a venir con más frecuencia, amenazó a Cristina Fernández en Argentina, de que no siga adelante con su política, aunque ella era tibia, ella ni siquiera es socialista, ni siquiera es comunista, es peronismo. Pero mira que hasta la amedrentaron, casi la matan. Y así sucesivamente en la región vemos una acción muy parecida a la proactividad que tenía el gobierno de Estados Unidos en los gobiernos de Kennedy y también de Nixon, cuando se implementaron los planes Cóndor en nuestro territorio, y que tú sabes, nuestros abuelos, nuestros padres sufrieron el terror de la bota militar estadounidense a través de ejércitos particulares aquí de cada uno de los países, ¿no? La integración también ha sido también destruida, pero de ahí tienes que en democracia los pueblos deciden por otras alternativas. El caso de Colombia con Petro, ¿no? Entonces, y que todavía les cuesta en democracia cambiar en las estructuras que provocan y producen esta delincuencia, ¿no? Porque Colombia, Ecuador y Perú son de los países que tienen las cárceles más hacinadas, infiernos sobre la tierra. Colombia, Ecuador y Perú son los países que no tienen en este momento sistemas de readaptación, de remediación social para quienes han cometido delitos, para quienes han sufrido, quienes se han convertido en verdaderos demonios, que no tienen nada que perder y salen a la calle a matar, a asesinar, porque es lo que han vivido toda su vida. No existen sistemas de remediación. Ahorita lo que se da este proceso es incluso, no quiero tus presos, llévatelos tú, o mátalos tú, o los mato yo. ¿Qué hacemos? Nos estamos empezando a vivir una especie de fascismo nuevo, moderno. Se está adaptando esto a la población, a la masa. Si tú ves las cuentas de muchos ciudadanos en el Ecuador, dicen, sí, militares salgan y maten, maten. Maten. ¿Para qué tenemos presos en las cárceles? Lo que también se dio en el caso de El Salvador recientemente, ¿no? En donde, si bien es cierto, Bukele actúa y ataca las consecuencias, no ataca ni actúa con las causas. Nuevamente tenemos al jefe de la hacienda, donde le dice al capataz, ve, azota y mata a 3 esclavos para que se apacigüe la masa, los esclavos, se apacigua la esclavitud, los esclavos no se rebelan, y el hacendado sigue siendo el hacendado, el millonario, el rico, que toma el té mientras ve cómo sus esclavos cosechan los cultivos. El capataz sigue dando látigo y sigue asesinando, violando y abusando, y así quieren mantener a nuestras poblaciones, y provocando nuevamente
Ya no las revoluciones socialistas, comunistas del siglo pasado. Ahora estamos viendo que la masa pobre ya no está viendo en las revoluciones ideológicas, en tomar el fusil por la igualdad de derechos, ya no está viendo eso. Los muchachitos ahora lo que están haciendo es cogiendo un fusil, porque en los 50, en los 40, en los 30 no había el negocio del narcotráfico. Ahora, ¿qué hacen? Ahora dicen, bueno, como no va a ganar, porque no ganó el comunismo, no ganó el socialismo y la igualdad es una mentira, no se va a poder, los poderosos siempre van a ser poderosos, entonces yo voy a seguir el mismo camino. Voy a ir con mis armas hasta donde más pueda llegar, con el narcotráfico, con la extorsión, con el secuestro, y a lo mejor y llego a hacer mi propio país, a hacer mi propio reino. Libertarios, liberales. Eso es lo que tenemos en el siglo XXI, que realmente es peor que lo que teníamos en el siglo pasado, porque en el siglo pasado teníamos ideología, llegaban al poder los revolucionarios, nacionalizaban todo, querían dar igualdad a la sociedad, querían justicia social. Ahora no, ahora es capitalismo duro y puro. Eso es lo que estamos viendo en el Ecuador y eso se va a replicar y se va a reflejar en todos nuestros países, a menos, a menos que se encuentren soluciones en nuestros países de estados soberanos y que den a estas poblaciones un estado de bienestar, un estado de derechos, un estado en donde las grandes mayorías se puedan educar, tengan salud, tengan educación, sean protegidos y en donde no prime la ley del más fuerte, ¿no? Donde no prime la ley del fusil, de la ametralladora, del bombazo. Capitalistas, si querían el resultado de su ideología, Ecuador es el resultado de esa ideología. Así de fácil y sencillo, mi estimado Pablo. Bueno, Hugo, este panorama que nos has dado con tanta generosidad, te lo agradezco muchísimo. Creo que toda Colombia y toda Latinoamérica te ha estado escuchando. Ha sido un recorrido muy real por las causas de esta situación desastrosa en la que está Ecuador en este momento, atropellado por décadas de neoliberalismo, por un manejo absolutamente feudal de un país que ha convertido pues, en una plataforma logística del narcotráfico, que se ha diseñado para que sea un estado fallido precisamente, y en el que en este momento pues, las bandas criminales pues, están pues, en el poder. Solamente puedo desearle pues la mayor de las suertes al pueblo ecuatoriano, la mayor de las uniones, a todas las bases sociales, al progresismo, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano. Tenemos que respaldar absolutamente al pueblo víctima de todas estas políticas en las que han terminado pues arrinconados frente a una situación pues de pobreza y de violencia, tal como hemos sufrido nosotros en Colombia. Yo solamente puedo desearte a ti, a tu familia, a tu entorno, a todo el pueblo ecuatoriano, pues la mayor de las suertes y espero que podamos seguir hablando contigo, que nos mantengas informados, que te cuides muchísimo, que sepa el pueblo ecuatoriano que no están solos, que la lucha es de pueblos hermanos y que vamos a estar ahí pendientes. Así que muchísimas gracias, Hugo, y hasta siempre. Muchas gracias, Pablo, por la oportunidad, esta ventana de poder hablar a mi querido pueblo colombiano y de América, de palabras mayores. También si pueden seguirnos en Sorprendente Films en las diferentes cuentas. Si te quiero decir algo, Pablo, si por último la perdemos en Ecuador, mi deseo es prevenir que pase en Colombia, en Perú y en el resto de la región y del continente. Y esa va a ser mi lucha y mi trabajo. Si por último vencieron en Ecuador, es así de perder en Ecuador. Que nuestra voz pueda llegar a los demás países para que vean el reflejo de lo que es Ecuador y no cometan esos mismos errores los pueblos de nuestra amada patria, ¿no? De la patria grande, de nuestro continente. Gracias y que tengas buena tarde. La gente que nos esté oyendo, suscríbase a Sorprendente Films, suscríbanse a Palabras Mayores. La guerra es una guerra cultural. La política, el mapa en el que se están trazando las peleas políticas son los medios de información y ahí los medios alternativos somos los únicos que podemos darle voz a los ciudadanos de a pie. Sorprendente Films, Palabras Mayores, tantísimos canales alternativos son los que tienen que estar dando esa pedagogía social. Los invito a todos a que se suscriban. Hermano, te mando un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Cuídate mucho. Feliz año.